Ok, chicos, muy buen día. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Vamos a seguir este, nuevos temas. Vamos a estar checando, si recuerdan, el día miércoles checamos qué pasó con la conquista, la caída del Imperio Azteca. Vamos a retomar los temas, pero a partir ya, obviamente, después de la conquista de Tenochtitlan y qué es lo que pasó subsecuentemente después ya, una vez que cayó el imperio y una vez que los españoles se establecieron en nuestra República Mexicana. Voy a compartir pantalla. Ok, a México se le denominó la Nueva España. Entonces vamos a ver lo que pasó en la Nueva España. Obviamente una colonia eh, de España. En ese momento, España todavía tampoco no estaba identificado como hoy en día. Obviamente existía la cuestión monárquica porque los gobernaba un rey. Los gobernaba un rey, entonces ese rey tenía varios reinos también a su nombre, entonces obviamente arreglaban las situaciones para que no nada más tuvieran un mismo territorio, sino que si el rey de Gales se casaba con la reina o la princesa de Granada, entonces obviamente pues se extendían sus territorios y es lo que pasaba en ese momento. Por eso vamos a ver diferentes, en este caso, dinastías, que son dos las que gobernaron en su momento lo que es era la Nueva España. Entonces, ¿por qué? Porque pues obvias razones, las razones políticas y razones eh, monetarias así lo demandaban en la parte de Europa. Entonces, la Nueva España, vamos a verla a partir del siglo XVI al siglo XVII. Ok, vamos a hacer un breve flash de cómo fue que llegamos a ser la Nueva España. Ok, el México prehispánico y la conquista. Obviamente habíamos visto que se dividió en tres superáreas geográficas: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Obviamente Aridoamérica comprendía la parte norte de México, sur de Estados Unidos. Y había ahí culturas Opata, Jova, Tarahumara y entre otros tipos de culturas. Luego viene Oasis América, obviamente era una zona verde que los pueblos del oeste de México y suroeste de Estados Unidos que practicaban la agricultura habían tenido contactos de comercio a larga distancia con Mesoamérica, pero vivían rodeados por cazadores recolectores. Se desarrollaron culturas como la Anasaki, la Ojocam y la Mogollón, que convivieron con otras culturas vecinas con rasgos que compartían rasgos culturales como la Fremont, la Pataya y las trincheras también. Después, como habíamos visto, la cuestión de Mesoamérica, que conforma cinco grandes culturas, como ya habíamos visto en esa parte, y ahí estaba la cultura maya, luego abarcaba la parte de Oaxaca, la parte de Occidente, el altiplano central y la costa del Golfo de México. Y también se estableció su desarrollo en tres periodos de tiempo: preclásico, clásico y posclásico. Como estaban representadas las culturas en Mesoamérica, ya lo habíamos visto, qué partes ocupaban. Más es un flash recordatorio para que no se les vaya a olvidar y vean la secuencia de tiempo que nos originó a hacer la Nueva España. Obviamente Mesoamérica era un área cultural que abarcó desde Nicaragua en Centroamérica hasta las costas de Sonora, Tamaulipas, y había cuestiones como cerámica, cultivo, el maíz era la principal medio de agricultura, frijol, calabaza, chile, aguacate, papaya, zapote, obviamente nivelación de las laderas de las terrazas para fabricar terrazas,
Practicaban el juego del pelota la mayoría de las culturas, como lo mencionamos. Habían mercados en grandes plazas como tipo tianguis y presencia de calzadas empedernidas y puentes colgantes. Obviamente utilizaban escudos, lanzas, dardos para la guerra, etcétera. De todas esas culturas, recuerden que la base era la agricultura. Utilizaban calendarios, ritual de 260 días y civil de 365, y utilizaban distintos de piedras para la sociedad, en este caso también, arquitectura, guerra y la ausencia de la metalurgia. Ellos no conocían el metal hasta ese entonces. Compartían todas esas culturas la alimentación, los dioses, la arquitectura. Y obviamente hay que revisar cuestiones muy importantes dentro del territorio mesoamericano. Todo eso permitió una identidad de elementos culturales compartidos por pueblos que ocuparon y ocupaban una amplia región de lo que es el continente americano. Y de hecho, si ustedes checan, aún hoy en día, en la actualidad, compartimos muchas de esas cuestiones, por eso somos países latinoamericanos. ¿Cómo era su religión? Ya lo habíamos visto, eran politeístas, creían en varios dioses, obviamente tenían mucha diversidad de lenguas y compartieron una misma idea sobre el mundo que lo rodeaba, la cosmovisión. Obviamente eh, fueron surgiendo diversidades de pueblos, algunos de ellos lograron dominar a otros, obviamente los aztecas fueron los que más dominaron y dejaron como muestra la mayoría de esas culturas, basamentos piramidales, esculturas, cerámica, grandes monolitos, códices, caminos, sistemas agrícolas, dioses, ciudades y una vasta muestra de cultura y civilización que hoy conocemos con el nombre mesoamericano. Ok, como lo vimos anteriormente, se dividió Mesoamérica en tres periodos: preclásico, clásico y posclásico. En el preclásico de 2500 a.C. al 200 después de Cristo se inició el sedentarismo, hubo intercambio de bienes y la proliferación del estilo olmeca. Ahí proliferaron la cultura olmeca, el preclásico. Surgieron los primeros asentamientos mayas, también se incorporaron después los zapotecas, hablaban la lengua náhuatl, tenían principales centros ceremoniales, surgía la cosmovisión, que ellos, eso se refiere que ellos, que éramos, o ellos en su momento eran personas o seres que obviamente fueron creados por otro ente superior que venía del universo, por eso era cosmovisión, creían en seres de otro planeta ellos, y se dice que convivían con seres de otros planetas. Obviamente todas las culturas se cultivaba maíz, frijol, chile, calabaza, se asentaban por lo regularmente a los costados del río. Después viene el periodo clásico, que es del 200 después de Cristo al 600, 900 aproximadamente después de Cristo, y ahí predominó Teotihuacán. Se desarrollaron técnicas de agriculturas nuevas, había diferenciaciones sociales ya había una institución religiosa, incluidas las esferas gubernamentales, se dedicaban al comercio ya a larga distancia, ya podían vender, en este caso cambiar, hacían trueques con sus mercancías, porque pues obviamente en otros lugares se daba algún tipo de otra mercancía, entonces lo intercambiaban por mercancías que realmente no podían tener al alcance de sus manos. Obviamente ya tenían una escritura, habían creado la numeración, eran grandes astrólogos en este caso, les gustaba mucho la astronomía. De las principales culturas era la cultura maya, que se evocó obviamente a eso. Tenía diversidad de ciudades importantes y también empezó, obviamente ya no estaban a las orillas del río, ya se ubicaban también en valles centrales, en la parte de Oaxaca, como Monte Albán, Yaqui, Dainzú, Mitla. Ok, el tercer periodo es del 900 al 1000 después de Cristo y hasta el 1520
después de Cristo. Aquí nos dice que el periodo posclásico había grupos norteños de cazadores-recolectores que penetraban en Mesoamérica, o sea, ya venían del norte y ya empezaban a, en este caso, a migrar de otros lados y ya conocer un poquito más el territorio. Había una inestabilidad económica, es el auge de México Tenochtitlan, urbanismo y arquitecturas defensivas, ya se dedicaban un poquito más a las batallas, a la guerra, y había nuevas formas de culto con tintes bélicos. Ya sacrificaban, pues obviamente como lo vimos, ya sacrificaban personas, eh, dominaban otras culturas para obtener esclavos y obviamente sacrificarlos hacia sus dioses. En este periodo, obviamente, destacan ciudades como Cacastla, Taji, Tula, Chichen Itzá, Texcoco, Azcapotzalco y obviamente pues México Tenochtitlan. Llegaron los españoles, se vieron los primeros avistamientos en 1517 y obviamente el fin de esta época, de esta era, fue la conquista obviamente española de México Tenochtitlan. La última de las grandes culturas fue la cultura mexica. Obviamente ellos provenían de una cultura, de una ciudad, de un lugar llamado Aztlán, y su dios principal era el dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Ellos aproximadamente estuvieron en territorio mesoamericano de 1325 a 1521. Obviamente tenían grandes asentamientos y tenían una cultura, una división social muy avanzada para ese entonces también. Obviamente todo esto, toda esta conquista, toda esta colonización del nuevo continente empezó a raíz de los viajes de Colón, que fueron en 1502. Después lo subsiguió Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y después de él continuó Juan de Grijalva en 1518 también. Y la conquista vino por parte de Hernán Cortés en 1519, 1520 hasta 1520. Nos dice que Hernán Cortés arribó a tierra mexicana con 11 navíos, 508 hombres, 25 caballos, 30 arcabuces, 8 falconetes, 17 ballestas y 10 tiros de bronce. Lo importante, recuerden, y lo que le permitió a Cortés dominar y conquistar un nuevo continente, en este caso, la parte de México, fue las alianzas que hizo con cada una de las tribus circunvecinas a los aztecas, con los indígenas de Zempoala, los de Tlaxcala, Texcoco, Amecameca y los de Chalco. ¿Qué permitió esa colonización, esa conquista? Para empezar, los indígenas los veían a los españoles como aliados liberadores, no como conquistadores. Por eso se inició la campaña contra México Tenochtitlan. Y fue obviamente el primer episodio de este proceso, el cual va a durar 3 siglos, de 1519 a 1823. Y al final resultó un proceso traumático tanto para los conquistadores, sus aliados indígenas y los conquistados. La conquista militar se ubicó dentro de los siglos XVI al siglo XVIII. Obviamente cayó Tenochtitlan en 1521. Los españoles reiniciaron, una vez que ya conquistaron México Tenochtitlan, su proceso de exploración y conquista, el cual consistía, en este caso se extenderían los dominios de Cortés hacia el Mar del Sur y Oaxaca, así como rumbo a las Higueras. A fin de la primera mitad del siglo XVI, obviamente los españoles iniciaron la exploración y conquista de la tierra chichimeca hacia la parte norte de México. Dice, durante el siglo XVI los españoles acabaron extendiendo su control e influencia sobre gran parte de Mesoamérica, hasta el estado de Michoacán, Oaxaca, Jalisco, el Golfo de México y parte de la zona maya, Xonusco y Mérida. Lo único que amenazó la expansión española fue la guerra que los chichimecas desarrollaron, que obviamente fue otra cultura que estuvo a punto de destruir el mundo español. Entonces, es un mapa representativo de todo lo que la ruta que siguieron tierra adentro, una vez de que conquistaron. Acuérdense que llegaron a Cuba, Cortés llegó a Cuba, luego de ahí brincó a Cozumel y se fue por toda la parte del Golfo hasta llegar
a Veracruz, ahí fundó la Villa Rica de la Veracruz y de ahí se adentró, obviamente, pues ya tenía las alianzas, fue haciendo alianzas que lo dirigieron hacia la parte centro de nuestro país y a partir de ahí ya tenía conquistado Tenochtitlan, a partir de ahí, en este caso, empezó a expandir la conquista hacia el norte y obviamente hacia la parte sur de nuestro territorio. A mediados del siglo XVII, los españoles consumaron la conquista del último señorío maya independiente. En el siglo XVIII extenderían o ampliarían su influencia sobre las regiones más alejadas del septentrión novohispano, Guadiana, Nuevo México, Texas, Sonora, Baja California y Alta California. Bajo el apoyo del real, o sea, obviamente del rey Carlos III y del virrey novohispano conde de Bronciforte, los españoles realizaron la última expansión hacia el norte, lo cual incluyó la fundación del pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles. O sea, en este caso, fundaron Los Ángeles, la parte de California. Acuérdense que California pertenecía a territorio mexicano anteriormente, se culminando con el establecimiento de San Francisco Solano en la Alta California en 1823. Entonces tenemos el mapa representativo, toda la parte morada, toda esa parte era territorio mexicano. Si ustedes ven todos los estados, toda la parte de California, Nuevo México, una parte que se le denominaba Nuevas Filipinas, que es aproximadamente donde hoy se ubica la parte del estado de Texas, de Estados Unidos, y chequen lo poquito o lo mínimo que tenía la parte pues, de Estados Unidos, que era pegado en este caso, a Florida. De hecho, Florida no era ni de Estados Unidos, Florida pertenecía a Francia, esa pequeña península era de colonización francesa. Entonces, eh, todo lo que abarcábamos, toda la parte de Centroamérica, toda completa, todo lo que es parte de nuestro territorio nacional y obviamente más de la mitad de lo que hoy es el territorio de Estados Unidos. Si ustedes checan, si han investigado los territorios de California, Nuevo México, Arizona, Texas, aunque sea de Estados Unidos hasta hoy en día por división política y por otras cuestiones que se fueron dando durante el camino, obviamente el paso de los años, de la historia, ventas, conquistas también de parte de Estados Unidos, pues obviamente ya compartimos una misma lengua y mismas tradiciones y obviamente muchas de las personas de México y de otros lados de Centroamérica, muchas personas latinas han emigrado hacia Estados Unidos y pues obviamente si lo queremos ver así, se han ido recuperando esos territorios porque la parte que está pegada obviamente hacia México, como veíamos, California, Nuevo México, Arizona, Texas, pues obviamente compartimos creencias, culturas y son donde más existen paisanos, como se le pueden denominar. Obviamente, aparte de una conquista militarizada, hubo una conquista espiritual también. Obviamente, donde pues, no era bélico, no existían armas. En este caso hubo una creación de un vasto dominio que se extendió desde Yucatán hasta Alta California y el Golfo. Entonces, en ese momento sumaban 4 millones de kilómetros cuadrados en poder del Imperio Español. La cultura, obviamente espiritual, fue la colonización en parte de que, pues, eh, trajeron su cultura cristiana, dice los primeros frailes, pese a que en 1519, acuérdense que llegó Cortés con un fraile mercedario, en este caso, acuérdense que fue el que le ayudó, le sirvió de intérprete, Fray Bartolomé de Olmedo, y después en 1523 llegó otro grupo de franciscanos, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Gante.
12 apóstoles de San Francisco, dice, se considera el arribo de los 12 frailes de la Orden de San Francisco encabezados por Fray Martín de Valencia en 1524 como el inicio de la conquista espiritual de México, la cual terminó 3 siglos después con la fundación de la misión de San Francisco en la bahía de la Hierbabuena, en Alta California, en 1822. Creo regular y secular, las órdenes de los frailes medicantes. Creo regular eran franciscanos de 1524, dominicos 1525, agustinos 1533 y había jesuitas que llegaron en 1572. A lo largo del proceso, el credo regular fue siendo sustituido por el credo secular. Solo en las regiones de más reciente conquista se conservó a los frailes, o sea, fueron, obviamente, los frailes ya pasaron después, obviamente se fueron deslindando de eso y empezaron a llegar otro tipo de, en este caso, pues otro tipo de personas que predicaban la religión, como frailes ya no franciscanos, sino dominicos, frailes agustinos, jesuitas, etcétera. Esta fue la más compleja de las dos, ya que los frailes se esforzaron en acelerar la integración de la indígena en el mundo occidental, lo que implicó la destrucción del viejo orden y se sustituyó por el nuevo orden. Para los indígenas fue difícil aceptar la destrucción de sus dioses, por lo que obviamente engañaban a los españoles escondiendo su religión dentro de la católica a través de imágenes. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe fue en este ambiente de crispación y tensión religiosa que en 1531 apareció la leyenda de la Virgen de Guadalupe. Al paso de los tiempos fue convirtiéndose en un símbolo de la nación, fortaleció el mexicanismo y fue la más importante evangelizadora del virreinato de la Nueva España. Según la leyenda, como todos obviamente la conocemos, nos dice que un indígena cuyo nombre era Juan Diego se dirigía a escuchar misa cuando en el camino se le apareció la Virgen, y la aparición de la Virgen a Juan Diego se realizó con el fin de acaparar la atención de los indígenas y dirigirlos a la religión católica. Dice la Inquisición en la Nueva España, dice, ya desde los primeros años de la colonia se habían dictado reservas para la persecución de herejes, castigo de blasfemias y proceso para los robos, y a pesar de lo que se cree, la Inquisición no fue tan mala, ya que se trataba muy bien a los presos, pues estos recibían ciertos privilegios con respecto a los de la colonia misma. Sin embargo, también tenían sus limitantes, ya que al estar encerrados tanto tiempo, esperando un juicio, se llegaba a un estado de desesperación, aburrimiento, a consecuencia de la falta de interacción con el medio social. Y de hecho, hasta la fecha actual, obviamente, pues se sigue preservando eso. Se encierra preso, se le priva de su libertad y obviamente les cortan la interacción social con el medio externo. ¿Cómo era la estructura política de la colonia en ese momento? Nos dice que por la similitud del espacio geográfico, los conquistadores decidieron nombrar al nuevo dominio español con el nombre de la Nueva España. El poder político en sus orígenes nació como capitanía, obviamente fue el gobierno de Cortés de 1519 a 1528. Audiencia, después de eso ya no era capitanía, ya no era un capitán general, ya había una audiencia y eso duró de 1528 a 1535 y después vino el virreinato, así se le denominó, de 1535 a 1821. En aquellos momentos nos dice que durante 3 siglos la Nueva España fue considerado uno de los reinos más importantes del Imperio Español, por lo tanto estaba bajo el gobierno del rey de España. Obviamente en Europa, en la parte de España, había dos grandes casas de reyes de sangre, puede decir, si se le puede denominar así. La primera fue la dinastía de los Habsburgo. Obviamente fue una familia de reyes que dominó gran parte de Europa. Ellos estuvieron de 1519 hasta el año 1700. Después de esa dinastía, lo sustituyó la dinastía de los Borbones, que fue de 1700 a 1821. Dentro de la dinastía de los Habsburgo, en este caso estuvo Carlos I o Carlos IV,
que se le denominó, que reinó desde 1521 a 1556. Obviamente este era el rey de España. Carlos IV en este caso era rey de una parte de Alemania, del reino alemán, y se casó con una princesa que después obviamente fue reina, la reina de Castilla, y obviamente era Carlos IV de Alemania, pero Carlos I de España. Entonces, por eso tiene dos denominaciones y ese fue los años que abarcó su poderío. Después de él lo sustituyó Felipe II de 1556 a 1598. Después vino Felipe III de 1598 a 1621. Felipe IV de 1621 a 1665 y Carlos II de 1665 al año 1700. Y con Carlos II, obviamente, terminó de la dinastía de los Habsburgo. Entonces fue una familia muy proletariada que dominó durante mucho tiempo, muchos años, la parte de España, parte de Holanda, parte de Inglaterra, Inglaterra no, perdón, parte de Alemania, parte de Austria, todo ese tipo. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se originaba? Se originaba, obviamente, había un rey, se casaba con una reina de otro lado, con una princesa, entonces juntaban sus territorios y de esa manera iban agrandando sus tierras. Después vino la dinastía, como les mencioné, de los Borbones. El primero de ellos fue Felipe V de 1700 a 1724. Carlos III de 1759 a 1788, Carlos IV de 1788 a 1808 y por último Fernando VII de 1808 a 1821. Acuérdense que en 1821 fue la independencia de México, fue cuando obviamente terminó el dominio español en colonia mexicana. ¿Cómo estaba estructurado durante la colonia el gobierno en nuestro país? Nos dice que los órganos del gobierno que se encontraban debajo del rey fueron, en España, la Casa de Contratación y había un Real Consejo de Indias. Y en la Nueva España había un virrey, que obviamente el virrey era el segundo al mando de las colonias, realmente de las colonias que ellos hayan conquistado. Entonces, por eso le llamaban virrey, o sea, un segundo rey en una de las colonias. Después había una real audiencia y había un real ayuntamiento y había un consulado que se encargaban, obviamente, todos esos órganos del gobierno se encargaban de controlar, se encargaban de obviamente, de recolectar todas las cuestiones de pagos y tributos que se le hacían a la corona española. Ok, ¿alguna duda, chicos? ¿Algún comentario que tengan sobre la primera parte que estamos viendo de la colonia? Yo, profe, De Scarlett, buen día. Juan Diego no existió. ¿Juan Diego no existió? No, No sabemos, o sea, ni yo realmente no lo sé. no existió. Probablemente sea un mito, como lo estamos viendo, para manipular, en este caso, y para lograr de una forma más pacífica la evangelización obviamente, de los indios en aquel entonces. Bueno, yo confirmo que no existió, lo leí en un libro, no digo cosas por decirlas, Sí, y claro, no hay ninguna prueba de que de que haya existido. era todo. Ok, muchas gracias. Sí, claro, créanme, eh, durante el paso del tiempo, obviamente, tenemos historia como mundo, pero muchas cosas, y ténganlo presente, muchas cosas han sido manipuladas al antojo de ciertas personas o de gobiernos o de religiones, han sido manipuladas para que pues obviamente ellos saquen provecho de lo mismo. Entonces,
los libros son escritos por los hombres y manipulados a su antojo, ojo. Entonces, así como hemos visto la historia, que hay que reescribir la historia, así como dicen, Colón no fue el primero que llegó a América, eso es una total y burda mentira, como ya se ha demostrado. Si acaso llegó, pero pues obviamente para colonizar, pero realmente ya habían llegado anteriormente otras culturas de Asia. Los vikingos dicen que se denomina que fueron de las primeras culturas que llegaron a la parte de México por el estrecho de Bering, una vez que se había congelado, por ahí pasaron también. Entonces, igual, como Scarlett, investiguen, lean, cultívense para que realmente si la historia como realmente está escrita les llega a mentir, ustedes tengan obviamente la verdad, pero basado en algo, basado en un conocimiento o en una investigación también. ¿Es algo más que quieran aportar, chicos? Muchas gracias, Scarlett. ¿Algún comentario antes de que se nos corte la transmisión? Tenemos unos 3 minutitos, 4 aproximadamente. Ya Scarlett ya nos compartió que Juan Diego no existió. ¿Alguien más? De hecho, hasta hoy en día, si ustedes checan, eh, ¿cómo lo podemos decir? De una forma muy práctica. Eh, Se supone que nuestros antepasados, las culturas mesoamericanas y hubo culturas antes obviamente pues no sabemos, no tenemos registro porque realmente se llevó una contabilización a raíz de que los españoles llegaron y ya había culturas asentadas en México, pero hubo culturas antes. Entonces, se dice que, por ejemplo, los aztecas venían de la parte norte, allá aproximadamente por el cañón. Hay un cañón en la parte de Arizona y que ahí había culturas. Entonces, que de ahí había aproximadamente unos 13 grupos, 13 tribus, y se deslindaron por todo el continente esas 13 tribus, y una de esas tribus obviamente era la cultura azteca. Por eso ellos decían que ellos venían de una zona que le denominaban Aztlán. Entonces, que porque su dios Huitzilopochtli les dijo que emigraran, que obviamente pues las culturas, las tribus no se iban a quedar obviamente estancadas ahí, pues cada quien buscó sus territorios aledaños, y en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Pues empezaron a emprender búsquedas hacia el sur, hacia el norte, hacia el este o el oeste, y pues una de esas culturas fue la azteca. Entonces, a lo que voy es que normalmente ellos, hay rastros, hay pruebas, hay hechos que pues, convivían más. Ellos decían que eran seres de otro planeta y convivían con seres de otro planeta. Entonces, eh, se ha descubierto hasta la fecha que pues sí realmente había indicios de que ellos tenían contactos con seres pues de otro planeta. Entonces, no sabemos, o sea, hasta ahorita no sabemos si realmente, pues sí tuvieron o no tuvieron, pero pues sí hay hechos que lo demuestran, las pirámides, los dioses, no podrían tener tanta imaginación como para tener, o sea, dioses y sacar dioses de la nada, etcétera, etcétera. Todo tiene, de hecho, ni en el cine puede haber tanta imaginación. O sea, debe tener una base fundamentada en ese aspecto también. Ok, chicos, entonces, ¿alguien que quiera comentar algo? ¿Alguien que quiera exponer su punto de vista? Si no, ahorita como quiera vamos a continuar con la presentación y ahorita regresamos en la siguiente sesión, desde que se nos corte la transmisión. ¿Nadie? ¿Ninguno, chicos?
Nos queda 1 minuto. Ya me mandó la pantallita la alerta. 1 minute, 1 minute. Algo que quieras aportar, Leti, Yajaira, Chamilet, Jair, Sansón. Gina. Ok, entonces les mando el link de la segunda sesión y nos vemos en unos 10 minutitos más, chicos.